Normalmente cuando uno trabaja con los distintos lenguajes en su entorno de desarrollo local, utiliza ficheros como este fichero .env para gestionar las credenciales de la base de datos de tu proveedor cloud, como puede ser AWS, etc. Al final son distintas configuraciones que tu proyecto necesita a la hora de funcionar. Y para no tener estos datos versionados dentro de Git, lo que hacemos o lo que solemos utilizar hasta ahora es tener un fichero .env y con cualquier librería que se suele conocer como totem, cargar estas variables de entorno. Esta técnica la hemos utilizado prácticamente todos hasta ahora y para mí no suponía ningún problema. ¿Qué pasa? Como puedes ver, recientemente aquí he empezado a utilizar GitHub Copilot. Bueno, lo llevo utilizando ya un tiempo y la verdad es que me encanta. Me gustaría grabar un vídeo sobre GitHub Copilot otro día, pero bueno, en cualquier caso, lo que me preocupa muchas veces es que cuando uno está trabajando, GitHub Copilot está activo en este fichero y es verdad que podemos añadirlo a la lista de restricciones, pero se te puede olvidar o puedes utilizar un fichero que no entre por lo que sea en esta lista de restricciones, como por ejemplo a veces puede ser un fichero JSON, a lo mejor a veces los ficheros .env pueden tener otro nombre y puede que no se excluya. Y al final esta información puede estar viajando por internet y aunque obviamente se ofrecen ciertas medidas de seguridad, lo más seguro es que no estén, y es algo que lleva preocupándome un tiempo. He desarrollado un pequeño programa en Rust por dos motivos. El primero, te dejaré por aquí un enlace para que veas mi último vídeo en el que desarrollo un pequeño algoritmo de procesamiento de imágenes con Rust. Estoy aprendiendo Rust, lo aprendí hace un año o dos y lo dejé ahí, no tenía nada que desarrollar y como ahora tengo algunos pequeños side projects en los que ir trabajando, pues me apetecía probar Rust y de camino aprender. Además ahora con la ayuda de los LLMs o ChatGPT te hace mucho más fácil aprender y preguntar ciertas dudas que a veces uno no entiende. Aquí tengo este fichero main.js, un ejemplo de un código cualquiera en el que simplemente se leen algunas variables de entorno, las que hemos visto en el .env. Lo normal es que esto utilizase algún tipo de paquete como puede ser .env para importar este fichero. En este caso, como he dicho, quiero intentar que los ficheros estén fuera. Entonces, si te fijas, ahora por ejemplo, si ejecutamos node main.js, salen undefined porque nadie está cargando estas variables. Entonces, ¿cuál es la forma que se me ha ocurrido? Pues bueno, se me ha ocurrido simplemente no tener los ficheros .env en el código. De hecho, por ejemplo, podemos borrar este fichero .env que tenía para la prueba y este fichero ya no está, ya no estaría accesible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos que nuestros programas tengan acceso a estos datos? Pues muy fácil, mediante variables de entorno dinámicas, de forma que estas variables no están en nuestro código, sino que están en otro sitio. Por ejemplo, he creado un pequeño script en Raps, ahora lo veremos en profundidad, que básicamente crea una carpeta Secret Manager, que es la que contiene nuestros ficheros .env, de forma que no estén dentro de nuestro editor y no haya ningún tipo de acceso o leak desde el proyecto en el que estamos desarrollando. Obviamente esto se puede mejorar y se puede extender, por ejemplo podríamos conectarlo con OnePassword, que yo lo utilizo para gestionar distintos secretos, pero bueno, quería algo simple para poder utilizar GitHub Copilot de forma tranquila. Entonces, como puedes ver, automáticamente tengo aquí dos secretos con los que he estado haciendo pruebas. Uno es el secreto de mi blog, de Pirobits, y otro es el secreto de este propio proyecto. Tengo aquí el ejecutable, que es sm, que dice que no le hemos especificado ningún comando. Entonces aquí podemos, por ejemplo, hacerle path y automáticamente, si te fijas, coge nuestro directorio base con la carpeta del Secret Manager y aquí coge la carpeta del proyecto, que en este caso el proyecto se llama Secret Manager, y el entorno, que es de desarrollo, y le añade .env. También podemos utilizar smShow. ¿Ves? Aquí nos mostraría ya cargado los valores de las variables de entorno del fichero .env y podríamos utilizarlas. ¿Cómo la utilizamos? Pues muy fácil, ejecutamos smrun y aquí ya especificamos el comando que queremos, por ejemplo, smrun node.js, y como puedes ver ahora está haciendo que estas variables funcionen. No te preocupes porque te voy a explicar cómo funciona todo esto, vamos a ver el script en Rust. También otra cosa que podrías querer hacer es utilizar Docker, ¿no? Si te fijas aquí tengo una imagen de Docker muy simple en la que, bueno, parto de node alpine, defino el workdir, copio el fichero main y ejecutamos el mismo comando que hemos visto. Entonces lo primero sería ejecutar, por ejemplo, docker build con el tag secret manager node y que construya con el contexto actual. Una vez que ya lo ha construido, simplemente podríamos ejecutar docker run rm para que borre el contenedor y no se quede, y aquí secret manager node. Como puedes ver, no coge ningún valor en las variables de entorno porque no se la hemos especificado. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, diciéndole que coja
un fichero de entorno que no está en nuestro proyecto, pero no pasa nada porque con el Secret Manager, como hemos visto antes, podemos obtener el path. Por eso tengo este pequeño comando y aquí ya le inyecta el punto .env y ya podríamos ver aquí las variables de entorno. El proyecto lo he hecho open source, como muchos proyectos que hago últimamente. Me parece muy interesante que cualquiera pueda cogerlo, verlo, aprender o incluso utilizarlo si te parece interesante. Aquí tienes las instrucciones. Ahora mismo, bueno, simplemente necesitas tener Rust instalado y luego en el Makefile pues simplemente hacer make all y modificar el directorio de instalación para que se te construya. Y aquí también, bueno, para utilizarlo podrías hacer sminit para que te cree el fichero .env vacío, nano smpath para editarlo y luego simplemente smrun y tu programa, como hemos visto ahora hasta ahora. Vale, vamos a echarle un vistacillo al código para ver cómo funciona. Y aquí, bueno, lo que he creado es una función main que del CLI obtengo el comando. Esto lo he hecho yo sin utilizar ninguna librería de terceros, simplemente quiero ir aprendiendo. Hay distintas bibliotecas, bueno, paquetes o crate que se llaman en Rust que te dan ya toda esta funcionalidad, pero bueno, quería experimentar, quería aprender. Y básicamente ahora mismo establezco el entorno, que siempre es dev, y leo los argumentos del comando. De aquí saco cuál es el primero de ellos para obtener el subcomando y paso el resto de argumentos al main. Vale, y lo siguiente que hago es, según el comando, pues ejecuto una función otra. La función de initEnd únicamente lo que hace es genera cuál es la ruta del fichero .env, comprueba si existe, si no existe lo crea y si no, pues simplemente dice que el fichero ya existe. Luego también tenemos otro comando, que es el comando show, que básicamente lo que hace es coger la URL del fichero, leerla y mostrártela por pantalla. También hay otro comando que es el path, que genera la URL del fichero y te muestra este path. Como hemos visto, es muy interesante para utilizarlo con ciertas cosas. Y por último, la función interesante que es runWithEnv, lo que hacemos es primero obtener la ruta del fichero, luego proceso el fichero .env con una función que utiliza una librería para parsear este fichero y obtener un hashmap clave valor, que aquí lo he llamado un tipo table, pero bueno, es simplemente un hashmap de clave valor string. Luego para cada clave o para cada variable de entorno defino una variable de entorno para el contexto de este proceso a nivel de sistema operativo. Y luego esto fue muy divertido porque lo que hago es transformar los argumentos del programa que queremos ejecutar en cadenas de C. ¿Por qué? Porque vamos a invocar una función que, como ves aquí, es un save. ¿Por qué? Porque es una función del sistema operativo que lo ofrece la biblioteca libc y que nos permite reemplazar el proceso actual por otro proceso. ¿Cuál? El que le estamos pasando por los argumentos. En el ejemplo, cuando hemos hecho smrun node main, pues aquí le está pasando que ejecute node con el parámetro main. Esta es una función de la biblioteca libc, como puedes ver. Esto es una utilidad que se comunica con el fichero libc que nos ofrece nuestro sistema operativo y para poder utilizar esta función. Y estas cadenas son CStream, que básicamente ya no me acordaba, pero en la carrera cuando lo estuvimos estudiando tuvimos que hacer distintos programas para trabajar con estas cadenas. Es un array de caracteres que termina en un puntero nulo. La verdad es que ya no me acordaba cómo funciona toda esta parte. Además, Rust intenta ser seguro a nivel de compilación, aunque como puedes ver muchas veces tenemos que invocar código que puede no ser seguro. Obviamente aquí es nuestra responsabilidad verificar que las cadenas que estamos construyendo sean seguras y sean correctas. Pero bueno, no quiero entrar tanto en esa parte, sino bueno, en echar un vistazo a cómo funciona el programa. Es simple, es funcional y en mi caso mi objetivo era poder trabajar de forma tranquila, sabiendo que no se me va a escapar ningún fichero .env, ninguna credencial. Bueno, esto era todo. Quería enseñarte el pequeño script que he desarrollado, ver un poco el código en Rust, que es lo que estoy aprendiendo últimamente y me parece muy interesante, con un proyecto bastante simple, de forma que evitemos tener por seguridad ningún tipo de credencial en nuestro proyecto, que eso es una buena práctica siempre por seguridad. No tenemos ningún tipo de credencial en nuestros proyectos como buena práctica de seguridad.